continuando con nuestra apreciación de lo que por el especial Día de la Reforma tenemos para ustedes, hemos subido a nuestro canal una entrevista realizada por nuestro querido amigo Jonathan Ramos en su canal respecto al fideísmo en el pensamiento de Lutero y si realmente es verdad la acusación de que Lutero era un antirracional que criticaba el uso de la razón y que estimulaba un fideísmo a ciegas. Si quieren saber mucho sobre cómo desmitificamos este concepto, no se pierdan esta interesante entrevista. Bueno, estamos tocando un tema muy resbaloso que seguramente sabemos que más de la mitad de la gente que vea este video no va a ser para disfrutarlo y para aprender. Ya sabemos para qué van a ver este video algunos. Y referido a ellos, y como sé que ellos ven esta clase de videos, porque cada vez que, al menos en nuestro canal, aparece la palabra Lutero, bueno, se despierta un sentimiento bastante negativo en algunas personas de animadversión. Y vamos a hacer una aclaración al principio sobre este tema, Néstor. ¿Vos crees que se lo lee bien a Lutero? O sea, ¿crees que tanto aquellos que lo leen desde una defensa compulsiva, aquellos luteranos fanáticos que intentan ver en Lutero algo así como el romántico del siglo XVI, y aquellos que lo leen con la animadversión de quien quiere destruirlo, ¿notás vos que se lo lee bien a Lutero o cómo se lo está leyendo a Lutero? Mira, Lutero siempre será un incomprendido para la mayoría de los lectores recientes y quizás incluso los lectores de su época, porque se le cita mucho pero se le lee poco. Especialmente no se le lee en su contexto. Se toman generalmente citas extraídas de su pensamiento y especialmente se recurre a las famosas charlas de sobremesa, las Tischreden, porque creen que todo el pensamiento luterano, es decir, toda la teología de Lutero, descansa en sus Tischreden, cuando realmente todo el pensamiento de Lutero, dicho por el mismo Lutero, debe estar en el libro de la Concordia, por lo menos el libro de la Concordia es donde se encuentra todo el razonamiento de lo que la teología de Lutero presupone. Así que Lutero se cita mal. Y obviamente quienes lo citan no sean, y lo puedo decir con toda honestidad y con toda seriedad, no lo citan porque no lo leen correctamente. La evidencia de que no lo han leído correctamente es la forma como manipulan sus palabras. Es la forma como manipulan sus palabras. Y por esa razón es que Lutero es el gran incomprendido. Mira, a raíz de eso te hago otra pregunta. A Lutero hay que leerlo desde el principio de identidad recto, desde una racionalidad recta, o en Lutero y en la Reforma Protestante se utiliza mucho la paradoja, el contraste, la equivocidad o la analogía de atribución extrínseca. Es decir, en la Reforma Protestante, digamos, el círculo es redondo y el cielo está arriba y la tierra está abajo, o a veces hay que entender lo que es el juego de la paradoja y el contraste para entender a estos autores. Creo que hay una combinación. Escúchame, creo que hay una combinación de ambas. En Lutero hay verdades absolutas. No se puede decir que Lutero es un relativista, es imposible. De hecho, la vida de Lutero demuestra que es un imposible asumir un relativismo en el pensamiento luterano. Lutero cree en absolutos. Lutero es un absolutista. Pero también Lutero sabe jugar con palabras. Y en ocasiones hay conceptos que Lutero maneja, muchas veces de forma irónica, apelando más que todo en ocasiones a la exageración, que deben comprenderse dentro de un círculo específico que permita directamente lograr concatenar esta idea absoluta en el pensamiento de Lutero y al mismo tiempo la forma como él maneja la interpretación de las cosas externas a ese elemento absoluto.
Ahí está. Eso es un poco lo que a dónde quería llegar. Claramente en Lutero hay verdades incuestionables que son dichas sin tapujos, así directamente, ¿no? O sea, Lutero dice, Jesús es el Señor, solo es el único mediador entre Dios y los hombres, Sí. debemos ser santos y buenos hijos de Dios. Son verdades que en Lutero son realmente incuestionables, y quien hace una lectura llana de los textos, literal, no va a encontrar otra cosa. Pero a veces los autores que son muy inteligentes y muy versátiles en su manera de hablar y de escribir, requieren, para ser entendidos, de todo un contexto, de toda una parafernalia que puede hacer inteligible alguna frase que quizás en otro contexto pueda ser muy enigmática y muy problemática. En el contexto de su discurso y de su pensamiento tiene otra característica, sobre todo porque todo texto debe ser entendido a la luz de su contexto y del paratexto. Es decir, ¿te imaginas vos que yo saque una frase de la Carta de los Romanos sin entender el corpus de la Carta de los Romanos, y sin entender las cartas paulinas, y sin entender las cartas católicas, y sin entender el Nuevo Testamento, y sin entender toda la Biblia? Realmente se torna muy difícil recortar una frase y hacer de esa frase toda una especulación de lo que dice San Pablo, qué sé yo, sobre tal cosa, ¿no? No, de hecho, eso que tú dices es muy importante porque se aplica casi a todo. Por ejemplo, si hablásemos del Jesús histórico, para tomar un ejemplo, la segunda búsqueda del Jesús histórico pretendía, a través del criterio de doble disimilitud, quitar todo lo que suene a judío en Jesús para poder encontrar al Jesús histórico. Pero caramba, ¿cómo tú puedes quitarle a Winston Churchill toda su anglicidad, todo su trasfondo británico, toda su britanicidad, si se pudiese utilizar esa expresión, para poder comprender al personaje? No puedes divorciarlo de su contexto como tal. Es lo mismo que sucede con Lutero. Toda la luteralicidad, si se pudiese acuñar un neologismo como tal, depende mucho del contexto germánico en el que Lutero se encuentra y del contexto cultural, especialmente de la época tardo medieval, que sin duda alguna nos arroja mucha luz para comprender las expresiones que Lutero usa. Y eso me lleva también a agregar un punto más a mi introducción. El Lutero no solamente es el gran ignorado porque se cite mal o porque se lea mal, también es el gran ignorado porque se traduce mal. Claro. El famoso lema traduttore e traditore. Todos Exacto. Los traductores son traidores, porque la carga semántica que tiene el alemán no siempre es traducida al español con esa carga semántica. Se pierde mucho de la riqueza, ¿no? Exacto. De hecho, creo que se nota mucho. Y mira, no lo digo yo, lo dice Teófanes Egido. Teófanes Egido es uno de los mejores traductores que tiene Lutero. Y Teófanes Egido no es protestante. Hasta donde tengo entendido, Teófanes Egido comulga con la tradición católica romana. Y él llega a criticar a aquellos que utilizaban la famosa expresión de cree fuerte, peca fuertemente, porque él dice que está mal traducida. Y cuando tú la ves a la luz del contexto, como la traduce Teófanes Egido, calza mucho más. Está diciendo, es que no importa el gran pecado que hayas asumido, si crees ese pecado, puede ser perdonado. Que es una concepción que maneja cualquier cristiano como tal. Entonces, al final de cuentas, lo que ha pasado con muchos es que toman frases de Lutero, las descontextualizan, generalmente frases mal traducidas de por sí, y desde esa perspectiva entonces llegan a conclusiones que son ajenas a lo que Lutero, por ejemplo, pensaría. Mira, esa frase está en la correspondencia entre Lutero y Melanchthon. Yo te preguntaría, no sé si vos sabés si esa carta la escribió Lutero a Melanchthon en alemán o en latín. Yo intuyo que fue en alemán, porque en general Gotescalco y muchos otros que han sido como muy, bueno, han hecho la leyenda negra de Lutero, lo citan en latín, ¿no? Pecca forte et crede fortiter. Pero bueno, no sabría yo si está en latín o en según tengo entendido, creo que fue en latín que se escribió, pero se podría investigar un poquito más.
El problema es que la cita estaba mal traducida incluso en latín, porque parece que fue, o por lo menos lo que se tiene ahí en constancia, todo lo que dice Teófanes Egido, es que hubo una mala comprensión de la conjunción de las palabras. Por eso es que Teófanes Egido le inserta, y no es tanto que le inserta, sino que descubre, de acuerdo a la conexión que tiene, la expresión que él utiliza, que hay una cláusula de un indicativo, hay un indicativo puesto. Y sería más o menos como si pecaste fuertemente, cree más fuerte. O sea, la idea es que si el pecado ha sido una realidad en tu vida, la fe es mayor que el pecado, porque el punto principal de la fe es superar por encima de cualquier otra cosa todas las limitaciones que el pecado nos introduce. Entonces, es lo que quería hacer en una apología de la fe, justamente. Hasta qué punto la fe es mucho mayor incluso que el pecado humano. Y es algo que lo dice, es un pensamiento recurrente incluso entre los mejores católicos. Yo he leído a Basile Schlink, y Basile Schlink tiene algo parecido cuando dice que el Padre es más grande que todo. Su ayuda es más grande que tu necesidad y su perdón es mayor que el peso de tus pecados. O sea, esa expresión, su perdón es mayor que el peso de tus pecados, tiene una correspondencia casi perfecta con la expresión tan malentendida de Lutero. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mirá, vamos a partir de la interpretación que vamos a hacer nosotros de alguien que yo creo que ningún católico romano estaría en contra de este teólogo que nosotros vamos a tomar como hermenéutica para hablar de Lutero. Vamos a compartirlo para que sepan de quién hablamos, ¿no? De quién hablamos. Este teólogo se llama Joseph Ratzinger y el texto es La razón mutilada, ciencia, razón y fe en el pensamiento de Ratzinger. Y el texto nos dice, según Ratzinger, para el agustino alemán, o sea, para Lutero, la polémica reivindicación sola scriptura no fue solo un reto al paradigma canónico de interpretar la escritura a través de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Significó también un desafío a la escolástica, al aristotelismo y al platonismo, que para él se habían introducido en el ámbito teológico. Y cita a Joseph Ratzinger diciendo, considerando más atentamente el tema, se nota que el rechazo que desde Lutero hasta Barth se evidencia constantemente no concierne a la filosofía en cuanto tal. El rechazo de Lutero, dice el Papa Benedicto XVI, no concierne a la filosofía en cuanto tal, sino a la metafísica. En la configuración que Platón y Aristóteles le han dado. En concreto, la actitud antimetafísica de Lutero se circunscribe más esencialmente a la escolástica del tardo medioevo, que él bien conocía. Acá está el texto. Natura et compito de la teología, fe, verdad y tolerancia, fe, razón y universidad. Bien, dice, el principio de la sola escritura busca la forma pura primordial de la fe, tal como se encuentra originalmente en la palabra bíblica. La metafísica se presenta como un presupuesto que proviene de otra fuente y del cual se debe liberar a la fe para que ésta vuelva a ser totalmente ella misma.
Bien. Exactamente. Este contexto que nos da Joseph Ratzinger, que yo creería que todo católico de buena fe reconoce a Ratzinger como un buen teólogo, ¿no? O bueno, al menos yo lo considero un buen teólogo. No estaré de acuerdo con él en todo lo que él dice, pero no, ni siquiera con Lutero estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Imagínate, voy a estar de acuerdo con lo que dice Joseph Ratzinger, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, él reconoce que su crítica a la razón es una crítica no a la filosofía, digamos, sino a la metafísica, y no a toda la metafísica, sino a la metafísica del tardo medioevo. Y hay que entender muy bien, porque históricamente Lutero es discípulo de Gabriel Biel. Y Gabriel Biel pertenece a la tradición franciscano-agustiniana que tienen teología escotista, porque es el discípulo, el quinto escolarca de la tradición de discípulos directos de Duns Scoto y de William de Ockham. Esa tradición británica del franciscanismo británico, de corte agustiniano, son agustinianos de la baja escolástica, si se les llama así, agustinianos de la baja escolástica, o sea, son franciscanos con teología agustiniana e interpretan a San Agustín desde el opus oxoniense de Duns Scoto. Y ciertamente Gabriel Biel era un gran escotista. ¿Qué es lo que va a desarrollar el escotismo en la Baja Edad Media? Desarrolla que en realidad lo primero en la metafísica no es el acto, que es lo que sostiene por un lado Santo Tomás de Aquino, que es el acto del ente, el ente intensivo real, sino que lo primero es la potencia. Lo que va a decir Scoto y el pseudo-Scoto, que es Tomás de Erfurt, al cual después trabaja Heidegger, es que al ser lo primero la potencia, el hombre antes de ser realidad es posibilidad, y al ser la potencia lo primero, la potencia es una auténtica nada en cuanto a la efectividad de lo que Kant va a llamar la existencia, como un predicado real, ¿no? Y en ese sentido, la potencia es lo que después va a desarrollar Leibniz, es la capacidad que tiene el mundo de haberse desplegado dentro de una posibilidad de infinitos múltiples posibles, de mundos posibles, ¿no? Entonces, habían mundos posibles y de esos muchos mundos posibles, Dios escogió el mejor de los mundos posibles. Entonces, al mundo no hay que interpretarlo tanto desde el acto de su existencia, sino desde esa posibilidad, de esa multiplicidad de posibilidad de los mundos posibles, ¿no? Entonces, ahí Schopenhauer se va a reír y va a decir, no, vivimos en el peor de los mundos posibles. Pero la posibilidad es potencia, y claro, a la potencia la alcanza solo la razón, porque la razón va dilucidando no cómo son las cosas, sino además cómo pudieron ser, cómo pueden ser, cómo podrían ser y cómo pudieron ser las cosas. Entonces, la potencia va a llevar a la baja escolástica a un racionalismo extremo, por ejemplo, de preguntarse cuántos ángeles pueden girar alrededor. En la cabeza de una aguja. Entonces, ese escolasticismo racionalista que prima la potencia por encima del acto y del cual se desarrolla la razón pura, de ahí va a venir Wolff, de ahí va a venir Leibniz, y de ahí van a venir todos los grandes racionalistas modernos que van a criticar fuertemente, sobre todo Kant y Hegel, tienen que ver exclusivamente con esta tradición bajo escolástica. De ninguna manera Lutero le hizo una crítica a Santo Tomás, básicamente porque Lutero no lo conocía a Santo Tomás. No lo conocía a Santo Tomás. Si habrá leído algo de Santo Tomás, yo no lo sé. Hasta donde yo sé, Lutero es un conocedor de Guillermo de Ockham, al cual le llama mi maestro. Ese gran filósofo, mi maestro, ¿no? Entonces yo sé que Lutero es discípulo de Guillermo de Ockham y él cuestiona de alguna manera esa tradición bajo escolástica, que es una tradición racionalista, claramente. Entonces, cuando los bajo escolásticos pretenden resolver con la razón
aquello que Santo Tomás resolvía en la revelación, claramente han caído en la pedante filosofía, en la soberbia filosofía que cuestionaba Lutero. Entonces, cuando Lutero dice la cochina razón, cuando Lutero dice que la razón hay que entregarla a los puercos, es hija del demonio, y porque es la puta del diablo. Es la ramera del diablo, y tantas otras cosas que aquellos que recolectan frasecitas sueltas pretenden ganarse el título de eruditos por haber leído una frase fuera de contexto. Claramente Lutero le está circunscribiendo su crítica a ese tipo de intromisiones de la razón en temas que no le pertenecen a la razón. Y termino con esto, Néstor, porque efectivamente el objetivo es escucharte a vos, pero voy a leer un texto donde a nosotros nos permite entender que en realidad el esquema teológico de la crítica a la razón, sobre todo a ese tipo de razón bajo escolástica, es una crítica a la teología de la gloria, entendiendo por teología de la gloria el racionalismo según el cual el hombre se arroga a sí mismo el derecho de interpretar los misterios de Dios a través de la razón, ¿no? Entonces voy a leer el debate de Heidelberg. En el apartado 21 del debate de Heidelberg dice Lutero: el teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El teólogo de la cruz denomina las cosas como en realidad son. Fíjate vos que Lutero es un realista. Esto es evidente, pues el humano, al ignorar a Cristo, no conoce al Dios escondido en los padecimientos. Esa es la paradoja de la fe en Lutero, que esto lo enseña muy bien Kierkegaard en Fragmentos Filosóficos, es que a ese Dios soberano se lo conoce humillado en la cruz. Y eso destruye la razón. Por eso Lutero dice: Cristo ha destruido la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Así, prefiere las obras a los sufrimientos, el teólogo de la gloria, y la gloria a la cruz, la potencia a la debilidad, la sabiduría a la estulticia, y en general lo bueno a lo malo. Estos son los que el apóstol llama enemigos de la cruz, de Cristo, porque odian la cruz y los sufrimientos y aman las obras y su gloria. Y así llaman al bien de la cruz mal y al mal de la obra lo declaran bien. Empero, como ya dijimos, no se puede hallar a Dios sino en los padecimientos y en la cruz. Por esto, los amigos de la cruz afirman que la cruz es buena y que las obras son malas, puesto que por la cruz se destruyen las obras y se crucifica a Adán. Pues que no se hinche por sus buenas obras quien antes no sea anonadado y destruido por los sufrimientos y los males, al punto de saber que en sí mismo no es nada y que las obras buenas que él hace no son suyas, sino de Dios. Ese punto es muy importante. De hecho, la disputa de Heidelberg es una de las disputas más importantes en la historia de la biografía del pensamiento de Lutero. Es donde se define realmente lo que Lutero entiende y es donde se descubre el sol Deo Gloria, por cierto. Tocante a lo que dices y justamente lo que se ha resaltado, ciertamente cuando nosotros encontramos una crítica a la ratio por parte de Lutero, no es una crítica al uso libre de la ratio. Bueno, de hecho el mismo Lutero llega a decir en una ocasión que Dios nos ha dado la inteligencia y nos la ha dado para poder comprender o nos la ha concedido para poder gobernar el mundo, para poder gobernar la realidad presente, para poder incluso dictar leyes y ese tipo de cosas. Entiende Lutero que la ratio tiene una función temporal y por ende debe ser entendida dentro de la circunscripción a donde se encuentra la ratio. Pero la ratio no puede, en este caso, entrar en los terrenos de la fide, que ese es el punto de la diferencia, porque la ratio humana está limitada o está corrompida en este caso. Y por lo tanto, para poder entender las realidades divinas necesitamos la fe, la fide. Pero ¿qué pasa? Que Lutero es un agustino. Claro. Y Lutero en ocasiones maneja
la epistemología agustiniana. La epistemología de Agustín señala que la fide es un tipo de ratio, es un tipo de razón, es un razonamiento superior. O sea, la epistemología agustiniana separa la razón sensible, la razón inferior, que es el conocimiento abstracto, y la razón superior, que es la fe, en este caso. Para Lutero, justamente, como buen agustino que es, el pensamiento de la fe descansa sobre una base construida en categorías racionales. Lo que pasa es que para Lutero hay que distinguir entre la fe como tal y la razón meramente humana. La razón meramente humana no podría alcanzar a Dios, no podría entender a Dios. Esa es justamente la crítica que, por ejemplo, vemos en Lutero cuando habla de la cochina razón. Se está refiriendo a un tipo específico de razón, pero nunca en la vida se está refiriendo al uso libre o el ejercicio libre del conocimiento, puesto que también Lutero llegó a decir cogitatio tributum liberum, es decir, el pensamiento está libre de impuestos. O sea, la imposición del pensamiento por parte de una fuerza extraña y ajena a la persona debe ser siempre cuestionada, porque cogitatum tributum liberum. O sea, el pensamiento siempre estará libre de impuestos. De ahí que en Lutero encontremos esa paradoja. Y para poder descubrir cuál es la solución a la paradoja de cómo entiende a la razón como una herramienta útil que no está impuesta o que está libre de las imposiciones ajenas, y al mismo tiempo cómo esta razón no nos permite conocer a Dios, es donde entonces tenemos que ver el punto de quiebre, porque ese punto de quiebre es donde se encuentra la solución a la problemática. Y justamente la solución es que Lutero entiende que la razón es útil para lo temporal. No se puede cuestionar en lo temporal ni se puede esclavizar, pero que no puede alcanzar más allá que lo temporal, porque lo eterno descansa en un nivel de o en una escala superior a la que la razón meramente humana podría alcanzar. Ahora, mira, aquellos que recogen frases así, ¿no? Al aire, ¿por qué no toman esta frase donde Lutero dice, en la dieta de Worms, es esto, ¿no? Sí. Sí. Dice, si no me convencen con testimonios bíblicos o con razones evidentes, fíjate vos cómo él está reposando en su autoridad en la Biblia y en la razón. Y si no me persuade con los mismos textos que yo he citado y no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Vos fíjate que acá, esto lo estudié en Derecho, es el origen de la objeción de la conciencia. Es el primero que desde la subjetividad Lutero, porque una cosa es la objeción de conciencia y otra cosa es la objeción de la conciencia. Lutero es el primero que desarrolla la objeción de la conciencia, es decir, no puedo ir en contra de mis principios, no es ético que yo vaya en contra de mis principios, ¿no? Pero bueno, ahí está usando la razón también como fuente de autoridad, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, Lutero no solamente entiende que la razón es importante, imprescindible a la hora de poder defender tus propias convicciones, sino que también agrega la intuición en alguna que otra ocasión como un referente para dictar las leyes. Es decir, las leyes morales pueden ser descubiertas no solamente a través de la razón, sino de la intuición, que es un brazo que la razón utiliza para comprender la realidad. Entonces, eso que la gente llama el sexto sentido. En Lutero está tan presente, puesto que él entiende que las cosas temporales donde vivimos tienen que ser manejadas con el uso libre de la razón. Por lo tanto, la idea de que Lutero es un antirracionalista es una verdad a medias, que nace justamente de la ignorancia que se tiene del pensamiento del personaje. Es una verdad a medias. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que hacia arriba es imposible, pero de forma horizontal es necesaria. Esa es la manera como Lutero analiza y entiende el papel de la razón. Vos sabés que exactamente así, en griego hay una distinción entre gnosis y ginoskosin. Gnosis es conocimiento intelectual, es tener noticias, notitia dei, noticias de Dios.
pero ginoskosin es conocer personalmente a la persona, tener un conocimiento personal, íntimo. De hecho, viene de giné, que significa mujer, ¿no? Y de ahí viene ginecología, que es el estudio de la intimidad de la mujer, ¿no? Entonces, lo que dice Lutero es que aquellos que intentan estudiar a Dios por la metafísica escotista y pensando que van a ser justificados a través de ese estudio y de los comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo, están equivocados, porque todos los conocimientos y todas las peregrinaciones y todos los milagros y todas las reliquias sin un conocimiento personal y una relación personal con Cristo no sirven para nada. Entonces Lutero dice, la relación no es todo y todo fuera de la relación no es nada. Y si no hay relación, que no haya nada. Entonces, mira lo que dice Lutero al respecto de lo absoluto de la relación, porque en realidad lo que viene a hacer Lutero es a sacar la cristiandad del centro, que el centro del cristianismo como cultura política que gobierna el mundo, para poner en el centro la relación y la justificación por la fe. Dice, hay un doble conocimiento de Dios, el general, que es el de la razón, y el particular, que es el de la fe. Todos tienen el conocimiento general, es decir, que Dios existe, que ha creado el cielo y la tierra, que es justo y que castiga a los perversos, etc. Pero lo que piensa de nosotros, lo que quiere darnos y lo que desea hacer para librarnos del pecado y de la muerte y para salvarnos, en lo cual consiste el conocimiento de Dios particular y verdadero, esto no lo conocen. Es muy posible que yo conozca el rostro de alguien y que sin embargo no le conozca verdaderamente, puesto que no sé lo que está pensando. De igual modo, los humanos conocen por naturaleza que existe Dios, pero no saben lo que ese Dios desea ni lo que no desea. Conferencia sobre Gálatas, 1535. Acá está perfilando un poco la crítica de la pedante metafísica, que es la metafísica de la potencia, aquella que intenta develar a Dios por la razón, entendiendo que esos estudios de alguna manera te hacen más santo. Y eso es lo que estaba presente en la baja escolástica y en el racionalismo de la baja escolástica, del neoescotismo de Gabriel Biel. Eso es lo que está criticando Lutero. De ninguna manera Lutero está poniendo en bloque toda la filosofía y está poniendo en bloque todo posible uso de la razón y tirando por la borda todo en bloque. Lo que está haciendo Lutero es diseccionando bajo qué aspecto se ha entrometido la razón en un aspecto que es propio de la teología revelada y de la fe y de la inteligencia de la fe, porque claramente vos decís algo muy correcto. Lutero no puede estar en contra de la razón porque la fe es racional. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Vos decime quién puede tener convicción y certeza si no usa la razón. De hecho, las palabras o categorías, certeza y convicción, son categorías racionales. La fe se construye con categorías racionales. Lo que pasa es que es un tipo de razón. Hay que saber diferenciar entre una razón y otra, la tipología de la razón. Entonces, Lutero no critica la razón, sino un tipo específico de razón, que trata como entrometida, como una mujer de segunda clase, que es lo que quiere decir el término cuando habla de la prostituta razón, como una mujer que no es la legítima. Trata de introducirse en la casa con la arrogación de los derechos como si fuese esposa legítima para expulsar a la que sí la es. De ahí su crítica mordaz. Esta intrusa que quiere realmente quitarnos los ojos de nuestra verdadera esposa, es decir, de la fe como tal. Y obviamente este tipo de razón mundana es la que Lutero critica. Y una razón que obviamente la identifica con un pensamiento determinado, pero que no implica que incluya todo el pensamiento, toda la construcción del pensamiento filosófico de su época, puesto que no es así. Lutero, de hecho, se puede insertar dentro del debate de los realistas y nominalistas, con una postura muy bien identificada en la época. Ya todavía habían ecos de ese debate en época luterana. Y un dato muy interesante que, por ejemplo, rescata Andrew Pittigrew
en su libro sobre el impacto que Lutero tuvo en el desarrollo de los medios de comunicación de la época. Él señala que habían unas tesis que Lutero había preparado justamente sobre su posición en el debate de nominalismo-realismo y una crítica que hacía al aristotelismo en Tomás de Aquino, con mucho respeto hacia la figura de Santo Tomás, puesto que parece que lo había leído, pero no mucho. No tiene mucha información, lo poco que tiene es la concepción aristotélica que manejaba Santo Tomás, que es lo que Lutero mira con sospecha. Lo presenta en 1517, pero el impresor no quiso imprimir ese trabajo porque no quería tener problemas con la universidad y al mismo tiempo porque no le vio mucha ganancia. Entonces, cuando él en ese mismo año, el 31 de octubre, clava las 95 tesis que las llevan a la impresora, se imprimieron las 95 tesis por encima de las tesis que realmente Lutero quería que se imprimiesen, porque él entendía que su verdadero trabajo, su verdadero aporte intelectual, iba a ser las tesis que había presentado sobre su crítica al aristotelismo en Tomás de Aquino y el pensamiento directo de cómo dirimir la situación entre el debate realismo-nominalismo. No se publicaron esas tesis, que eran las que realmente él deseaba publicar. Y justamente muestran hasta qué punto Lutero estaba inmerso dentro de un trabajo intelectual. El objetivo de Lutero era, desde la intelectualidad de la plataforma académica, hacer una crítica dentro de un debate filosófico. ¿Qué más crítica se podría decir o cómo podríamos tildar de antirracional a un sujeto que estaba muy informado de los debates filosóficos del momento y que también quería presentar su voz al respecto? No, sabía de lógica, Lutero sabía de lógica y creo que fue profesor de lógica también, ¿no? Mirá lo que dice Justo González, que es un historiador muy serio, un colega metodista. En la página 30 de su Historia del Pensamiento Cristiano, dice, debes tener el libro seguro. Sí, sí. Lo que Lutero rechaza al negar que la teología de la gloria sea verdadera teología es tanto el moralismo como el racionalismo. Es lo mismo rechazar la razón que rechazar al racionalismo. Yo creo que esta respuesta la puede dar cualquier alumno de primer año de filosofía, Néstor, que no es lo mismo la razón que el racionalismo. Y cuando Lutero habla de razón, está entendiendo plurívocamente racionalismo. Comentando ese texto, Walter von Lovenich muestra que hay en él cierta ambigüedad y afirma que esa ambigüedad es en cierto modo intencional. Yo no digo ambigüedad, digo paradoja, pero está bien, dejemos acá esto. ¿Cuáles son las obras que no ofrecen un verdadero conocimiento de Dios? En la mayor parte del texto, el término obras parece referirse a toda la creación, pero en otros casos parece referirse a las obras con las que el humano trata de agradar a Dios. Lutero rechaza las obras en ambos sentidos, y von Lovenich afirma que en este doble rechazo se muestra el profundo sentido de la ambigüedad del término. Puesto que en ambos polos de esa ambigüedad, Lutero rechaza una y la misma cosa en sus dos manifestaciones o resultados paralelos. Es decir, la soberbia de la voluntad que se erige para obrar el bien y la soberbia de la razón para conocer a Dios. Al rechazar las obras humanas, Lutero rechaza el moralismo, o sea, es antipelagiano. Al negar las obras de Dios como medio para conocerle, niega la validez del racionalismo. En el fondo, Lutero es un anti-escotista y un antipelagiano. Entonces, ¿qué son obras? Las obras son todos aquellos puntales que le hacen creer al hombre que puede llegar a Dios a través de la creación. Entonces Lutero efectivamente lo que plantea es una dialéctica de salto disruptivo o una discontinuidad metafísica entre Dios y la creación, donde Dios es el totalmente otro, donde Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y la única manera de acceder salvíficamente a Dios es por medio de una donación y una apertura gratuita de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Ese es un pensamiento de Lutero que no creería yo que Lutero es el primero que plantea ese tipo de verdades en la historia de la Iglesia, ¿o sí? Por supuesto que no. Mira,
es ahí donde nos entramos, por ejemplo, en el terreno del pensamiento fideísta. ¿Hasta qué punto Lutero es fideísta? Y no solamente hasta qué punto Lutero es fideísta, sino a qué tipo de fideísmo se suscribe. Porque esa es otra cosa. El fideísmo de Lutero netamente soteriológico. O sea, la naturaleza del fideísmo de Lutero es soteriológica. Está más enmarcada dentro de la sola fide que de la sola escritura, para que se entienda. Lo que para Lutero entiende es que la fe es la única por la cual podemos ser salvos. De hecho, verticalmente apuntando hacia Dios, solamente podemos alcanzar a Dios por la fe. La razón no puede ayudarnos a conocer a Dios, o por lo menos en el sentido de tener una relación con Dios. Podríamos tener una comprensión de Dios por la razón, pero esa comprensión no me lleva a una relación de comunión con Él, que es lo que Lutero quería criticar, justamente aquellos que pensaban que podríamos relacionarnos con Dios netamente de una forma racional, que es justamente la postura del racionalismo del siglo XVII. El racionalismo del siglo XVII sorpresivamente es antiluterano. El pensamiento de racionalistas como Leibniz o como Malebranche o como el mismo pensamiento de Hegel, justamente, estos autores racionalistas no son luteranos, son antiluteranos porque se colocan en las antípodas del pensamiento de Lutero. El único racionalista que sí podría haber entendido perfectamente la relación de lo que el fideísmo de Lutero apuntaba es Pascal. Pero después todos los racionalistas del siglo XVII, sin duda alguna, y los del siglo XVIII, se habían colocado en las antípodas del pensamiento luterano. Así que el fideísmo de Lutero es netamente soteriológico y justamente ese fideísmo tiene un rancio abolengo porque incluso se podría rastrear al pensamiento del apóstol Pablo. Cuando Pablo decía, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría, ergo razón humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, ergo ratio. De forma que el mismo Cristo en Lucas 10:21 parece arguir a apoyar el pensamiento que posteriormente Pablo asumirá cuando dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Analicemos ese punto. Lo que Jesús está diciendo es: el conocimiento íntimo de Dios solo procede de Dios, de su buena voluntad. Dios no se lo mostró a los sabios e instruidos, sino a los niños, a los inmaduros, a los que no tenían un conocimiento acabado, no se arrogaban el título de sabios. A esos es a los que Dios les revela su nombre. A esos es a los que Dios se les muestra. El pensamiento entonces de Lutero y del fideísmo como tal apunta a la idea de que para conocer a Dios, Dios tiene que revelarse. Por eso es que tenemos una línea que conecta a Lutero con Barth, porque Barth apunta a lo mismo cuando habla del totalmente otro, que se deja conocer. No podríamos conocer a Dios por el libre uso del ejercicio pleno y único de nuestra razón humana. Es imposible. Dios tiene que revelarse. Y Dios se revela a través de la locura de la predicación y no de los sofismas humanos. En ese punto, ¿es Cristo un crítico del uso de la intelectualidad? Por supuesto que no, puesto que vemos también a Jesús usando el ejercicio libre de la razón en su relación con los demás y en la aplicación de los principios morales utiliza la razón, igual el apóstol Pablo. Pero en ese punto, ¿es Jesús un fideísta? ¿Es Pablo un fideísta cuando habla de la forma como el conocimiento de Dios es adquirido a través de la voluntad perfecta de Dios y no del alcance de la razón humana? Pues por supuesto que sí. Y a ese punto es donde apela Lutero. Por eso es que en la disputa de Heidelberg, que es donde justamente vamos a encontrar su mayor expresión oficial de forma ordenada y sin utilizar la sátira, como si lo encontramos en las Tischreden, la forma oficial y personalista de Lutero, predicador,
la encontramos justamente en la disputa de Heidelberg, donde apela al lenguaje paulino para dar a entender su punto. Por lo tanto, el fideísmo de Lutero es muy parecido al pensamiento fideísta que encontramos en el apóstol Pablo. Mira, hay muchos que se han dejado influenciar por Lutero, y hay un teólogo católico del siglo XX muy bueno que se llama Javier Zubiri, lo debes conocer. Sí, por supuesto. Sí, excelente material, lo tengo. Lo leí hace muchos años. Muy buen material, El hombre y Dios de Zubiri. Y dice, se propone una revisión profunda de las categorías fundamentales de la filosofía occidental. También en El problema de Dios, su planteamiento se caracteriza por una aguda crítica a las posiciones usuales y por la propuesta de la alternativa radical. Para Zubiri, la filosofía se ha aproximado a Dios por una vía conceptiva, convirtiendo a Dios en una realidad objeto y cifrando todo su empeño en el logro de una demostración de su existencia o en una crítica de las demostraciones precedentes. Frente a las vías puramente demostrativas, Zubiri propone en estos textos un nuevo planteamiento del problema de Dios. No se trata tanto de demostrar que existe Dios como demostrar que algo que existe en nuestra vida es Dios. Es la vía de la religazón, a cuyo análisis y exposición están dedicadas estas páginas. Esto es Lutero puro. Lutero no quiere probar que Dios existe, quiere probar que eso que existe en nuestra vida es Dios. Exactamente. De hecho, lo que también quiere mostrar es que cómo te puedes relacionar con el Dios que existe. Porque Lutero en ningún momento va a plantearse la metodología de la quaestio, que por ejemplo utilizaba Abelardo y que también desarrolló de forma mucho más magistral Santo Tomás. Porque para Lutero el objetivo no es partir de tratar de mostrar la existencia divina. Lutero entiende que Dios es un axioma, o por lo menos lo presenta de ese modo, puesto que siempre lo da por sentado como real. Ahora, la cuestión no es si Dios existe, es cómo te relacionas con él. Y en ese sentido, en ese interrogante, colocando ese paradigma en su correcto punto, es que podremos entender el fideísmo luterano. El fideísmo de Lutero es soteriológico. No es un fideísmo a la manera de, por ejemplo, otros autores posteriores a él. Es un fideísmo que generalmente apunta a la idea de que para relacionarte con el Dios que existe, necesitas hacerlo por la fe, porque Dios se muestra de esa manera. Y en ese punto, todo creyente sincero es fideísta. Claro. De hecho, me atrevería a ir más lejos. Dentro del catolicismo romano, aunque hay un rechazo consciente al fideísmo en el catecismo, aún así autores como Joseph de Maistre mostraban que había una conexión con un pensamiento fideísta dentro del catolicismo romano, y se da especialmente y de forma incluso hasta paradójica en el tema de la Eucaristía, porque al final de cuentas, cuando tú tienes que explicar el misterio eucarístico, caes al utilizar las categorías aristotélicas en ciertas contradicciones con el mismo Aristóteles. Por ejemplo, el hecho de que cambie la sustancia pero no el accidente, cuando justamente en el pensamiento aristotélico el cambio de la sustancia implica necesariamente el cambio del accidente, aunque no el cambio del accidente implica el cambio de la sustancia. Si cambia la sustancia, necesariamente cambia el accidente. Bueno, en el pensamiento de la explicación que de las categorías aristotélicas se hace para explicar el misterio eucarístico, se desnaturaliza a Aristóteles y se presenta justamente todo lo contrario, que puede cambiar la sustancia sin que el accidente cambie. Mostrado al buen católico que justamente existe una incoherencia en la manera como aplica Aristóteles en su explicación del misterio, lo que va a hacer es apelar al Deus ex machina. Es un milagro y hay que creerlo. Al final de cuentas, todo se reduce a una mera cuestión de sola fide para ese principio. Claro, el cambio sustancial se sucede después de muchos cambios accidentales. O sea, muchos cambios accidentales generan un cambio sustancial. Mirá, alguien dijo en el Nuevo Testamento esta frase que parecería ser fideísta, pero quizás no. Explícamelo. Romanos 14, 23. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe
es pecado, ¿no? Quizás la Reina Valera dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, de alguna manera, Lutero está en una especie de fideísmo moral, ¿no? Sí, porque al final de cuentas todo lo que descansa dentro del desarrollo de la génesis de la moral, la ontogénesis de la moral es teológica. Y como a Dios se le conoce por fe, lógicamente se desprende de ello que todas las categorías morales desprendidas de Dios son categorías que se entienden por fe. Pero cuando se aplican en la horizontalidad, la razón puede tener un ejercicio libre, porque lo que Lutero hace es simplemente identificar cuál es el ámbito en el que opera una y el ámbito en el que opera la otra, de forma vertical y de forma horizontal. Sin duda alguna, la razón, al dictar leyes, porque así lo dice Lutero, la inteligencia permite dictar leyes. Las leyes descansan sobre principios morales, pero obviamente las leyes se construyen de forma racional, los principios se descubren por fe. A los principios descansan en la fe, puesto que se entienden mejor cuando entramos en contacto en relación con Dios. La relación con Dios, autor del principio, nos permite en este caso poder comprender el principio sin necesidad de demostrarlo. Y eso es algo que se encuentra prácticamente dentro del análisis de cualquier elemento lógico. Por ejemplo, cuando hablamos de los principios autoevidentes, que es un tema que hemos estado hablando mucho en el canal. Los principios autoevidentes son razones primarias de carácter axiomático que no necesitan demostración. O sea, los principios autoevidentes prácticamente se asumen por fide. Mira qué bueno lo que decís, porque estoy leyendo un libro que se llama El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, de Joseph Ratzinger. Y él presenta la postura de Santo Tomás un tanto en continuidad entre la religio naturalis y la religio specialis, algo que va a ser un poco también Bernard Ramm en Revelación Especial y Palabra de Dios, ¿no? Es una tradición bautista esta, dentro del mundo protestante los bautistas son los que más han cultivado esta línea, ¿no? Dice Joseph Ratzinger, la tesis de Santo Tomás. En primer lugar, la respuesta de Santo Tomás, que puede concretarse en pocas palabras, ya por delante que Tomás naturalmente no conoce el planteamiento moderno de la cuestión, pero que sabe del asunto y entra en él. Su opinión se dejaría exponer de la siguiente manera. Para Tomás, caen el Dios de la religión cristiana y el Dios de los filósofos por completo el uno en el otro. El Dios de la fe, por el contrario, y el Dios de la filosofía se distinguen parcialmente. El Dios de la fe supera al Dios de los filósofos, le añade algo. La religio naturalis, y esto es cada religión fuera del cristianismo, no tiene ningún contenido superior ni puede tenerlo al que le ofrece la doctrina filosófica de Dios. Todo lo que contenga por encima o en contradicción con esta es caída y embrollo. Entonces es como que ahí Santo Tomás dice, bueno, yo no voy a dialogar con las otras religiones, voy a dialogar con la filosofía. El Dios de la filosofía es el único que puede aportar a la intelección de Dios algo significativo, pero de alguna u otra manera hay una continuidad dentro de la discontinuidad y hay una discontinuidad dentro de la continuidad, porque claramente si yo te digo el Dios de Aristóteles y el Dios de Jesús es el mismo, y si me decís que sí, sin más, caes en un embrollo. Justamente. Si no, también, porque el Dios de Aristóteles es uno y el de la Biblia también, entonces judicativamente son el mismo, pero en cuanto a su revelación personal, no son el mismo. Nadie puede decir que el Dios que estaba en el templo de Atenas era el Dios conocido, de hecho es un Dios desconocido. Y justamente ese Dios que ustedes desconocen es al que yo les vengo a predicar. De alguna u otra manera, San Pablo le dice, ciertamente no está lejos de ustedes, pero no le conocen. Esa es la ambigüedad de la razón. La razón conoce que Dios existe, pero soteriológicamente no sabe nada de Dios. Saber que Dios es uno, que existe, o conocer su eterno poder y deidad,
es desconocerlo completamente. Por Porque supuesto que sí. además de todo eso, Dios es un ser enigmático, misterioso y que se revela por amor a los suyos. Entonces, Lutero está pensando en la salvación del hombre cuando critica a la razón. No está pensando en Exacto. la ciencia, no está pensando en la lógica, no está pensando en la epistemología. Está diciendo, ¿vos querés conocer a un Dios que salva? Sí. Entonces, escupila la razón. Eso es lo que está diciendo. Sí, justamente. De hecho, es importante destacar esa especie de falsa dicotomía. Porque sin duda alguna que el Dios que los filósofos ven es el Dios verdadero. Lo que pasa es que lo ven de forma limitada. Creo que la mejor imagen que he podido encontrar y que pueda servir como analogía de este concepto es la de un cuadro que se encuentra a una distancia cósmica y que utilizando los resortes adecuados y algunos binoculares, en este caso el binocular que la razón te provee, tú podrías notar que existe ese cuadro, que ese cuadro se encuentra a una distancia cósmica, pero no podrías tener una comprensión de sus detalles hasta que tienes el lente de la FIDE. El lente de la FIDE supera la ratio y permite directamente que tú puedas entender mejor los detalles del cuadro. Y obviamente en la teología siempre nosotros hemos hecho esa distinción entre revelación especial y revelación general. La revelación general es la que permite conocer a Dios a través de la razón, en el sentido de conocerlo intelectualmente, pero no de entrar en una relación íntima con ese Dios, porque no podrías saber cuál Dios es, apenas sabrías que es uno, que es absoluto, pero no podrías tener una comprensión completa de quién realmente es. Y la mala noticia es que es imposible, a menos que Dios se acerque y se deje conocer, proveyendo un mecanismo para que lo conozcamos. En ese sentido, la fe es un don de Dios. Y si es así, y Dios te provee los binoculares para poder conocerlo mejor, entonces sin duda alguna, solo le puedes conocer de un modo íntimo por sola fide. A eso es a lo que apunta Lutero. Nunca a negar el uso de la razón en la relación con nuestro prójimo, que sí es cercano y que no se encuentra a una distancia cósmica separado de nosotros. Mira, para ir terminando, yo voy a hacer un comentario que va a molestar a muchos, pero yo quiero que vos hables de eso también. No puede estar en contra de la razón un movimiento religioso que nace en el seno de un debate universitario, con un profesor universitario, que generó el 84% de los ganadores de premio Nobel a la ciencia fueron de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, siempre que se instaló en un país, ha abierto una escuela, y la primera escuela y universidad laica, gratuita y abierta para todo el público fue en la muy calvinista Ginebra de Calvino. Entonces, de alguna u otra manera, si muchos científicos vinieron de la Reforma, si Hegel fue protestante, si Kant fue protestante, si Locke fue protestante, si Adam Smith fue protestante, si Thomas Hobbes fue protestante, si el mismo Heidegger se siente influenciado por Lutero, si Nietzsche es nieto de un pastor protestante, si Gadamer es protestante, si Kierkegaard es protestante, si todos los grandes filósofos de la modernidad fueron protestantes, si los grandes científicos fueron protestantes, si Yale fue fundada por un pastor protestante, si Princeton fue fundada por un protestante, si Harvard fue fundada por un protestante, nada. Yo creo que los hechos muestran que nosotros los protestantes no estamos en contra de la razón, ¿no? No, jamás en la vida. Es que asumir eso es ignorar todo el pasado histórico y, como dije, volviendo otra vez al principio, ignorar a Lutero, justamente. Mira, ya que tú has mencionado eso, es bueno destacar en esta recta final que el fideísmo de Lutero, aplicado exclusivamente al ámbito soteriológico, es decir, a conocer a Dios de forma íntima y personal, en una relación cercana, que solamente es posible por la fe, no es propio de Lutero, sino que tiene ecos en el pensamiento del apóstol Pablo. Y así es como debemos entenderlo si queremos ser honestos en nuestro análisis,
puesto que Lutero, cuando habla del tema, sospechosamente se parece a Pablo, y digo sospechosamente porque es evidente que utiliza las expresiones que el mismo Pablo utiliza, y que puede incluso tener o pueden retrotraerse directamente a la misma expresión que Cristo da cuando dice que a Dios no le plació revelársele a los sabios, sino justamente a los niños, porque así le agradó, haciendo descansar la revelación de Dios en su plena iniciativa. Solamente por fe podríamos apropiarnos de eso. Y yo creo que justamente en ese sentido es donde podemos encontrar a los dos que han interpretado mejor dentro del pensamiento fideísta, que es un movimiento racional, al pensamiento de Lutero, que es Kierkegaard por un lado y también Hamann por el otro. En duda alguna, el pensamiento irracional de Hamann no es irracional del todo. Lo que quiere suponer Hamann es que no podríamos desligar a la fe de ningún presupuesto que utilicemos, incluso dentro de un ejercicio de investigación racional, puesto que al final de cuentas las verdades primarias las tenemos que asumir por fe. Y en el caso de Kierkegaard, sin duda alguna, Kierkegaard es quien mejor entiende el fideísmo de Lutero en Temor y Temblor, porque Kierkegaard introduce el concepto del fideísmo en el terreno que justamente Lutero lo había colocado, en el terreno de la comprensión relacional con un Dios que tiene intimidad con el hombre, no en la relación plenamente cognitiva, no en la relación que depende solo de la cogitatio, sino en la relación que descansa en la cercanía de la amistad. Y utilizando obviamente el ejemplo del sacrificio de Isaac, no podrías entender eso si no es solamente como un acto de fe, puesto que sin duda alguna, si lo ves utilizando tu razón humana, tu cochina razón, la razón que es una prostituta, tú creerás que lo que está pasando ahí es que un padre quiere matar a su hijo. Entonces, sin duda alguna, hay que saber ubicar el concepto razón cuando Lutero lo utiliza. No es una negación del concepto, sino una aplicación correcta. No es a la razón, sino a un tipo de razón intrusa a la que Lutero hace su crítica. No sé cómo tú lo ves. Tenés Qué brillante que sos, porque Johannes de Silencio, que es el seudónimo de Temor y Temblor, nunca llega a entender qué es lo que Dios le pide a Abraham. Fíjate que en todo el libro es como que Johannes de Silencio es esa figura de esa razón cochina que trata de entender lo que es un misterio. Y Kierkegaard lleva esa paradoja de la razón al extremo, de que este Johannes de Silencio todo el tiempo dice, pero si Dios dice no matarás, ¿por qué lo manda a matar? ¿Dios acaso es inmoral? Y no entiende y no puede entender, ¿no? Y muestra Kierkegaard que no lo puede entender, que la razón por sí misma no puede entender que un Dios de amor mande a Abraham a matar a Isaac. Y qué bien, que nunca fue mejor citado a Kierkegaard que en este contexto, ¿no? Y para entender eso, los límites de la razón, exacto, los límites de la razón, ¿no? Que hasta Michel Foucault en Historia de la Locura en la época clásica intenta mostrar un poco eso, ¿no? Es erosionar la razón, sacarla de ese lugar central en el que la puso Guillermo de Ockham a la razón, ¿no? El universal es una construcción de la mente. Creo yo que a partir de ahí nace el racionalismo continental y el racionalismo de la isla, el británico, que tanto van a cuestionar tanto Kierkegaard por un lado, desde la filosofía, como Barth en la teología. Y creo que Barth y Kierkegaard están transitando sobre el mismo camino, que es el camino de la teología trascendental dialéctica. Y ahí te hago la última pregunta a raíz de esto, ¿no? Sí. ¿Qué le puede aportar la teología protestante y la teología reformada al mundo acerca del conocimiento de Dios? ¿Cuál es la misión y la visión de la teología reformada que vos crees que puede salvar al mundo contemporáneo? Sin duda alguna, lo más importante de la reforma es el regreso a los principios.
y los principios son absolutos. Creo que el discurso que presenta un contrapeso al relativismo actual, justo y precisamente se encuentra en el discurso reformado. Sorprendentemente, mientras impera en el alrededor la noción de que los principios de la reforma, como sola escritura, sola fide, etcétera, conducen a un relativismo porque fomentan el individualismo, ellos no entienden que justamente esos principios apelan a una base absoluta. Esos principios son, por ser principios absolutos en sí mismos y por ser absolutos, explican la relación del individuo con el alrededor. Por ende, en un mundo de relativos morales, la reforma provee absolutos que tienen una base sólida para permitirnos a nosotros sostenernos sobre la verdad del principio. Creo que ese es el mayor aporte que la reforma provee, o por lo menos nos presenta. La factibilidad concreta de un discurso sostenido en absolutos reales, no en absolutos ficticios, sino en absolutos reales, y que estos absolutos reales puedan ser probados en sí mismos como tal para que el discurso sea coherente y a través de esos absolutos crear estrategias que permitan comprender y también relacionarnos mejor con el mundo y con el Dios que creó ese mundo. Sin duda alguna, creo que ese es el más grande aporte que la reforma da en principio. Si aplicamos ese aporte a todos los niveles, podríamos entonces explicar el por qué la reforma fue un movimiento que impactó no solo en el campo teológico o eclesial, sino en el campo político, social, económico, laboral, cultural. Creó toda una cultura de desarrollo justamente porque apeló a esa realidad. Mira, vos sabés que yo fui, maravilloso lo que dijiste, maravilloso. Vos sabés que yo fui uno de los primeros que trabajó la primera traducción al español de Dios sin ser de Jean-Luc Marion, ¿viste? Vos, Así, es más, claro, te pasé el artículo, a la semana que se tradujo el artículo, yo te lo pasé al libro en sí, español. lo recuerdo muy bien. Estaba en mi país, por cierto, visitándolo cuando lo recibí. Y te dije, Néstor, trabajemos Jean-Luc Marion, ¿viste? En momentos donde la razón se erige como una diosa que intenta conocer todos los enigmas, en momentos donde el hombre cree que la ciencia va a salvarlo, donde la ciencia va prometeicamente a asegurarle un destino radiante y un futuro feliz, en situaciones donde la razón idolatra a Dios creyendo que ha comprendido todos sus misterios, en esos momentos es necesario recordar que Dios es el totalmente otro. Es necesario recordar que Dios está más allá de la razón, de que Dios es mayor que lo cual nada puede ser pensado, que Dios es mayor que lo cual nada es, y que Dios está más allá del ser de la metafísica, que Dios está más allá de la metafísica. Uno de los trabajos fundamentales del mundo contemporáneo es emancipar a Dios de ese tipo de metafísica, es emancipar a Dios de ese tipo de pedante filosofía que intenta erigirse como esa estructura formal que devela a Dios. Y yo creo que una de las misiones centrales de la teología hoy es dejar que Dios sea Dios y que Dios vuelva a tener la iniciativa y a tener la palabra y a tomar la palabra. Dios es el ser de la palabra, en la palabra, que toma la palabra. Y dejar a Dios ser Dios es liberarlo a Dios de la metafísica, es liberarlo a Dios de la idolatría, de la razón en la cual el hombre ha sujetado a Dios a un destino totalmente mezquino y cerrado en sí mismo. Liberar a Dios de Occidente es emancipar a Dios de todas las estructuras conceptuales que han hecho de Dios ese ídolo que fundamenta una civilización, pero una civilización que ha dado todo lo que tenía que dar y que hoy tiene que recuperar una raíz, y la raíz de Occidente no es occidental. Eso es lo más curioso de todo, que Occidente ha bebido de raíces que no son occidentales para nada. Exacto. Ha vivido del pensamiento semita, egipcio y hebreo, y es en ese contexto de una tradición dórica, de una tradición jónica,
que se remonta al pensamiento hitita y a una sabiduría que no le pertenece al mundo europeo, sino al mundo indoeuropeo que es anterior a él, y al mundo semita, donde Europa puede, y sobre todo América también, encontrar sus raíces en un Dios que está más allá de la propia teología. Es un Dios que vuelve a tomar la palabra y que se revela como el enigma de un totalmente otro que necesita ser redescubierto. ¿Qué te parece? De hecho, ya que lo mencionas, sin duda alguna, la discusión que hemos sostenido sobre el tema de cómo Lutero entendía la razón no es propio de Lutero, se retrotrae a ese pensamiento judeocristiano propio en Pablo y en Jesús, pero también tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, porque el ejemplo de Kierkegaard en Temor y Temblor tiene sus ecos en el libro de Job. Job tampoco entendió lo que le pasó, pero tuvo que asumirlo, que Dios tenía un propósito y lo tuvo que asumir por fe. O sea, a final de cuentas, ese discurso de la fe en mi relación con Dios es un discurso propio del pensamiento judeocristiano y de la revelación especial que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo que me lleva a acuñar quizás un apotegma que no pretende ser infalible, pero que puede tener cierto móvil para inducir a la investigación. Y es el de que Dios mostró su rostro en Oriente, sin duda alguna, pero dejó ver su mano en Occidente. Mirá vos, claro. Está bueno, está bueno. Me hiciste acordar, Levinas un poco. Sí. Qué bueno, qué bueno. Néstor, mirá vos, ¿hace cuánto que no platicábamos en mi canal? Tenemos a 110 personas que no se quieren ir porque están muy contentos de escuchar. No creo que todos estén contentos, porque cada vez que hablamos de Lutero hay gente que no está contenta. Pero bueno, yo creo que de a poco va quedando gente que desea saber, con pasión por el saber y sin tener enemigos, porque ningún filósofo es enemigo. No. Sí, son enemigos las ideas de algunos filósofos, pero no es la persona. Nosotros no combatimos ni contra carne ni contra sangre, y carne y sangre es el hombre, el ser humano, el que está hecho de carne y sangre. Entonces cuando Pablo dice, nuestro enemigo no es carne y sangre, nosotros no combatimos contra carne ni contra sangre, está diciendo nuestro enemigo no son las personas, nuestros enemigos no son los seres humanos, no es el prójimo el enemigo. Al enemigo hay que amarlo. Al que hay que combatir es el que está detrás del enemigo, que es el que está como león rugiente, amenazando para robar y matar. Así que desde acá nosotros no tenemos enemigos humanos, y así que podemos leer tranquilamente cualquier libro de filosofía o de teología, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Así que así mismo. En ese espíritu que nosotros nos movemos, somos orgullosamente reformados, y bueno, les decimos que el lunes es el día de la Reforma Protestante, así que ojalá que lo recuerden. Seguramente van a tener un video en el Teólogo Responde. Si no estás suscrito al canal del Teólogo Responde y sos protestante, suscríbete ya mismo, ingresa al canal, acá te ponemos el link, acá mismo te dejamos el link en los comentarios, porque seguramente Néstor va a subir algún especial el lunes para el Día de la Reforma. No sé, no te quiero spoilear, pero algo subirás, ¿o no? No, claro que sí, algo bueno viene por ahí. Claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, ahí está, ahí tienen el link, así que si sos católico y tenés un poquito de sentido común y decís que podrías aprender algo interesante de alguien tan sabio como Néstor, así como nosotros hemos aprendido de Santo Tomás, de Joseph Ratzinger, de Juan Pablo II y de tantos otros grandes teólogos, quizás vos también puedas aprender algo de Néstor si sos católico. Y si sos protestante, acá tenés al mejor teólogo de la Reforma de América, así que suscríbete a su canal porque seguramente vas a aprender un montón. Mira, acá dice ¿ve? No soy reformado, pero elegí aprender de los que saben. Así que, bueno,
Ese es el tipo de gente que nosotros realmente apreciamos con mucha estima, porque vos no podés ser mi enemigo porque nos dividen ideas. Tenemos que aprender a disentir en paz. Y eso es lo que le podemos pedir a un hijo de Dios, ¿no? Disentir en paz y con amor. Así que un fuerte abrazo, amigo, y muchos éxitos para tu canal, que realmente está creciendo un montón. Sí, muchas gracias como siempre a ti, y a todos les digo lo mismo que dijo Lutero una vez: cogitatio tributum liberum. El pensamiento está libre de impuestos. Una frase que merece sus propios estudios. Está libre de las imposiciones de los demás. Es un consejo luterano, es un consejo muy bueno para una ocasión tan especial como esta que viene con el Día de la Reforma. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por haberse quedado con nosotros. Esperamos que puedan disfrutar mucho más de las apreciaciones que hemos desarrollado, y no duden por favor en visitar el canal de nuestro amigo Jonathan Ramos, que sin duda alguna tiene contenido exquisito. Recuerden que tenemos nuestras redes de Telegram, Instagram y Twitter para que nos puedan seguir también, y que al mismo tiempo puedan ustedes disfrutar del mayor contenido que seguiremos estableciendo en nuestra plataforma. Dios les bendiga.